Mis queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Por favor, no se olvide de como el vídeo y suscribirse a mi canal. Diletta Leotta, que apareció en un acto especial celebrado recientemente en Roma, no marcó la agenda ni con su elegancia sobre la alfombra roja ni con los lentes con los que sonreía. La verdadera bomba estalló con sus duras y difíciles declaraciones a los periodistas entre bastidores. Diletta guardó silencio sobre los acontecimientos en el frente de Can Yaman y de Demet Özdemir, que lleva mucho tiempo en el mundo de las revistas. Sin embargo, en este delicado periodo en el que ha entrado en el último trimestre de su embarazo, su paciencia se verá desbordada, así que por primera vez cargó contra dos nombres con frases tan directas y duras. La única frase que dijo lo resumió todo: "Estás robando el futuro de mi bebé". Esta impactante declaración que hizo ante los medios de comunicación italianos fue compartida por millones de personas en las redes sociales en cuestión de minutos. Las palabras de Diletta Leotta no solo eran emotivas, sino que también tenían un trasfondo amenazador. Este arrebato, que en poco tiempo estuvo a la orden del día tanto en Turquía como en Italia, demostró lo sensible que es la sociedad ante la relación de Demet Özdemir y Can Yaman. Porque Diletta no solo hablaba de un triángulo amoroso, sino también del futuro de un niño por nacer. No me merecía tanto, dijo Diletta en su declaración, expresando su resentimiento por la reciente actitud distante y ambivalente de Can Yaman tanto hacia ella como hacia su bebé. Traigo al mundo a este niño con esperanza, con amor, con un vínculo que traerá la paz a nuestras vidas. Pero Can sigue viviendo a la sombra de un amor pasado. Cada acercamiento a Demet, cada noticia, cada mirada, no solo me afecta a mí, sino también al futuro de mi hijo, declaró. Según las acusaciones, Diletta se siente incómoda con los recientes encuentros privados de Can Yaman con Demet Özdemir y su constante comunicación con él. Especialmente en esta compleja ecuación, en la que también está implicada Atay Ulusoy, le incomoda enormemente que Demet esté en el centro. El círculo cercano de Diletta sugiere que, por esta razón, le dijo abiertamente a Can: "Deberías romper completamente tu vínculo con Demet". Sin embargo, la falta de una postura clara de Can al respecto ha enfurecido a Diletta. Diletta, que quiere mirar al futuro con confianza con su bebé en la barriga, define como "sin escrúpulos" que todo se haya complicado tanto. En su entrevista, me rompió el corazón con las siguientes palabras: "Cuando nazca, puede que no sepa que su madre llora cada noche, pero yo sé la razón de esas lágrimas". La razón de esas lágrimas es como cada paso de Demet afecta a Can, como Can sigue eligiendo vivir en el pasado. Es la mayor injusticia para una mujer. Según los rumores que corren por los pasillos de las revistas, Diletta podría estar preparándose no solo emocionalmente, sino también jurídicamente. Algunas fuentes sugieren que Diletta está preparando un acuerdo preventivo con sus abogados y que si Can no corta sus lazos con Demet, ella podría tomar medidas serias en relación con la custodia, la pensión alimenticia y los derechos mediáticos. Aunque estos rumores aún no se han confirmado, la frase de Diletta, "este incidente tendrá un precio", refuerza estas afirmaciones. Por otra parte, todavía no ha habido ninguna declaración oficial del frente de Demet Özdemir. Sin embargo, según la información filtrada desde el círculo cercano del actor, Demet valora la salida de Diletta como causada por el cansancio y los celos. "Yo no soy del pasado de Can, soy parte de su vida actual. No puedo ser conscientemente la tercera persona de una relación que no quiero", habría dicho Demet, y estas palabras de Demet también se percibieron como una señal de que no se implicaría más en lo sucedido. Can Yaman, por su parte, ha levantado literalmente un muro de silencio. No hay ni una declaración sobre las palabras de Diletta en sus cuentas de las redes sociales, ni ninguna información sobre el curso de su relación con Demet. Este silencio le convierte aún más en objetivo. Especialmente la prensa italiana interpreta la situación de Can como lucha emocional de fugitivos, mientras que en los medios sensacionalistas turcos se evalúa como preparación para una tormenta. Las declaraciones de Diletta no eran solo una rebelión personal, ahora era madre. Y el reflejo de una madre de proteger a su hijo venía de un lugar mucho más allá de amores, relaciones, proyectos y ruedas de tabloides. "No tengo miedo de criar sola a este niño, pero no permitiré que nadie juegue con su futuro", concluyó sus palabras Diletta, casi enviando una última advertencia a Can e indirectamente a Demet.
Tras esta declaración, muchos nombres famosos apoyaron a Diletta. La presentadora italiana Silvia Toffanin escribió en Instagram: "Así es la maternidad. Mantente fuerte, Diletta", mientras que algunos actores de Turquía también expresaron su comprensión por la crisis emocional de Diletta. Pero, por supuesto, estas declaraciones, que fueron linchadas por los fans de Demet en las redes sociales, ahondaron aún más la tensión entre las partes. La decisión de Can Yaman determinará el curso de todo en el mundo de la revista. O se desprende por completo de las huellas del pasado y abre una nueva página para que nazcan Diletta y su hijo, o seguirá a la deriva en un caos emocional debido a su vínculo con Demet. Esta decisión no solo afectará a su destino, sino también al de 3 mujeres, Diletta, Demet y un bebé por nacer. Gracias por vernos. No olvides darle a like y suscribirte al vídeo, por favor.